por la invitación. Realmente es una satisfacción muy grande hablar a través de la Sociedad Geográfica de Lima. Hacía tiempo que yo no participaba de una actividad con la sociedad y me da mucho gusto, ¿no? Estar aquí y poder conversar con otros geógrafos, conversar con la gente interesada en geografía, los amigos de la geografía, y creo que eso solo eh, nos permite a visualizar, ¿no? Una geografía más fuerte cada vez más en el país. Eh, o- Quando he recebido la invitação, não, para falar sobre esse tema, e eu lo apontei acá em minha apresentação como el processos e tempos del meio natural e el hombre, en el marco, não, de la temática de, la, de que se aborda en el año sobre os espaços urbanos, não, e todo o problema. Eu não sabia exatamente se lograria enfocar como se espera, não? Pero eu, quando vi o tema falar sobre o tempo, processos e tempos, não? É meio natural, eu pude ver assim em minha experiência algumas ideias, não? Alguns temas que podia tocar. Então, me pareceu tema interessante, não? Que ver, sobretudo. Pero essa tarefa, não, que parecia ser em um princípio mais ou menos sencilla, al final não, creio que não foi, não, na verdade me ha dado um trabalho muito grande. E, sin embargo, assim, al aceitar esse reto, não, eu elegi abordar o tempo desde a perspectiva da geomorfologia, que é uma área que eu me sinto mais ou menos um pouco mais cômodo, não? Para poder tocar o tema del tempo en el meio natural. Esse tema ele ha sido abordado por diversos autores, não? O tema del tempo, e há contribuições muito importantes, não? Na literatura da geomorfologia, sobretudo, particularmente Tricard, Caillé e Tricard, e Schum e Licht, são autores que han contribuído, não, durante, sobretudo, a década, a metade del siglo XX, ideias muito importantes sobre esse tema, não? Abordar solo o tempo, não, é uma tarefa difícil, e aún em geomorfologia, não, que tem uma componente histórica muito importante, e que o tempo ha tenido um papel importante nessa primeira etapa da geomorfologia, não? E assim mesmo, na literatura, há diversos autores que han tratado de sistematizar o conhecimento, não? Durante toda a história da disciplina. E na verdade, como extensa a literatura, eu apenas, ao final dessa publicação, dessa apresentação, eu apresento uma lista bibliográfica em que menciono alguns autores a los que he consultado, não? Vamos ver acá. Eu queria mostrar queria falar sobre o tempo geológico e não se me ocorreu melhor ideia que apresentar essa figura, não? Que está no livro de Ciências da Terra de Tarbuk e Lütgen, em que ele trata de explicar o tempo geológico no espaço, quer dizer, fazer uma interpretação, não, do tempo geológico em um espaço de um ano, não, de 365 dias. Nós sabemos que o tempo geológico é praticamente quase 90% do tempo geológico, ele
está dedicado al Precámbrico, y, y el periodo más, digamos, con mayor información es un espacio muy pequeño. Y aquí aparece bastante claro, quer dizer, claro, la figura no es muy clara, ¿no? La verdad, ¿no? Pero es un calendario de 12 meses en que el día 1 sería el punto de partida del planeta, ¿no? El día 1 de la Tierra, y que el mes de febrero, en el mes de febrero acá en el gráfico, ¿no? La roca más antigua que fue datada estaría acá en el mes de febrero. A fines de marzo apareciera la primera evidencia de vida en el planeta, y después damos un salto muy grande hasta el mes de noviembre, en donde entonces a partir del 15 de noviembre estaríamos empezando justamente el eón fanerozoico, que sería más o menos como en torno a 500 millones de 540 millones de años atrás, y estaríamos justamente en esos 12% de, la, de lo que representa la mitad del mes de noviembre y el mes de diciembre, dentro de los 4.500 millones de años de la Tierra, ¿no? En donde aparecen entonces los peces, aparecen los trilobites y organismos con caparazón que son encontrados en los depósitos sedimentarios, ¿no? A fines de noviembre, la migración de plantas y animales de los ambientes acuáticos a la Tierra, y el mes de diciembre estaría entonces concentrado la mayor parte del conocimiento geológico, siendo que aquí el 31 de diciembre ya estaríamos entrando a las 11 horas y 58 minutos en el cuaternario, ¿no? Con los retrocesos glaciares, o a las 11:49, o perdón, aquí antes, ¿no? Aparición de los humanos, después el retroceso de los glaciares, y a las 11:59:45 ya estaríamos en los tiempos del Imperio Romano. A las 11:59:57 el descubrimiento de América. Y el 31 de diciembre, a las 11:59:59 y milésimos, el nuevo milenio. Quer dizer, aquí mostrando cómo es la distribución, y también el conocimiento que tenemos, ¿no? De la información geológica que disponemos. Realmente el tiempo geológico es una referencia muy importante, no solo como para la geología, como para la geomorfología y las demás ciencias naturales, ¿no? Es para la climatología con respecto al cuaternario, entre otros. No pretendo hablar sobre hacer un análisis filosófico del tiempo, ¿no? En la geomorfología. Quer dizer, quisiera mencionar algunos aspectos, pero es importante hablar sobre lo que se entiende por la referencia temporal en la escala geológica de tiempo, ¿no? Se habla de dos tipos de dataciones, ¿no? De formas de poner una fecha. Uno es la datación relativa y otro es la datación absoluta, ¿no? La datación relativa siempre fue muy utilizada y todavía sigue siendo, es una herramienta muy importante, que es una forma de datar a partir de correlación, ¿no? Esa correlación se basa en el principio de actualismo, ¿no? Que es justamente que aquí lo que está por debajo, lo que se deposita primero, lo que es más antiguo de lo que está por encima, ¿no? Entonces, basado en esa referencia, en relación de que lo más antiguo está por debajo y lo más reciente por encima, entonces se puede ir correlacionando, ¿no? Los diferentes estratos y poder determinar si algo es más antiguo o más reciente que una determinada capa o un determinado evento geológico conocido.
Isso se utiliza bastante em geomorfologia, não? Muitas vezes a datação a datação absoluta é uma ferramenta difícil de utilizar por la falta de insumo para medir, não? As rocas sedimentárias são dificilíssimas de determinar a idade absoluta, não? No tanto as rocas ígneas são de mais fácil datação. La presencia a veces de material orgánico para poder determinar fechas es algo más interesante dentro de los depósitos sedimentarios, pero no siempre está disponible, ¿no? Entonces es algo más difícil, pero si yo puedo, si yo puedo realizar una datación, entonces yo puedo determinar una fecha bastante exacta, ¿no? O próximo a la exactitud, utilizando métodos radiométricos, ¿no? A partir del uso de isótopos, isótopos radiativos, como puse acá en la lista, en esa tabla 1 del libro de Tarbuck, ele põe acá, lista los radioisótopos que são normalmente utilizados para datar rocas antiguas que estão dentro deste rango de milhões, aqui milhares de milhões a milhões de anos, não? Também é interessante mencionar assim, que a referência temporal que temos hoje dia, não, é o segundo, quer dizer que eles, na atualidade, ele se basa, um segundo equivale a uma quantidade desta magnitude, acá, este tamanho de oscilações, 9.000 milhões, 192 milhões, 631 mil, 770 oscilações que realiza o isótopo de césio, não? O césio 133, a uma temperatura de 0 graus Kelvin. Quer dizer que o segundo para nós na atualidade tem tem uma precisão tal e que é determinado a partir das oscilações que se dão ao interior de um átomo de césio, não? Um átomo cujo o número isotópico é de 133. Então, isso é simplesmente um dado de referência, não? Bueno, a importância do tempo em la geomorfologia se inicia com as ideias de James Hutton no século XVIII e posteriormente elas são difundidas por seus discípulos ou por seus seguidores, não? Como John Playfair ou Charles Lyell, durante o século XIX, não? Eles abordam fundamentalmente sobre o ciclo contínuo e interminável da erosão, sedimentação, a compactação, litificação destes sedimentos, não? E que depois, como se habla dessa forma própria do continuismo, não? La reactivação tectônica e o reinício da atividade erosiva. Então, essa visão cíclica, não? Nos traz a partir das ideias de Hutton, e que foram difundidas, ampliadas e interpretadas, não? Por seus discípulos, e que nos traz, então, que é conhecida como o uniformitarianismo ou o actualismo, não? Uma palavra mais fácil de manejar, não? A ideia central do atualismo é que justamente todos esses processos que ocorrem gradualmente durante gradualmente durante um largo período de tempo. Durante essa época, não, foi sintetizado por Gake como a máxima, não, o presente é a clave do passado, não? Em outras palavras, não, as leis físicas e químicas não han variado com o tempo e tampouco os processos geomorfológicos, não? Por lo tanto, se pode explicar
história da Terra a partir das observações que eventualmente que hacemos, não? Durante o presente. Dentro dessa perspectiva, não, do actualismo, não podemos deixar de mencionar a, a Williams Morris Davis, não? Ele é o papá da geomorfologia, ele é uma referência muito importante da geomorfologia em todo o planeta. A metade, eu creio que a escola brasileira teve uma influência muito grande na primeira metade do século XX, não? De toda essa perspectiva do actualismo e de toda a difusão, não? Boris Davis foi uma pessoa que supo difundir muito bem, transmitir seu conhecimento, e isso então foi bastante empleado, não? De maneira general, tanto em Europa como acá em Sudamérica. Hutton influenciou a Davis, assim como também Charles Darwin, não? Foi uma influência muito grande no trabalho de Davis. Isso queda muito marcado, não? Por el ciclo geográfico. E segundo Davis, não? A denudação do relevo é um processo gradual. Então, você vai dando a partir do levantamento, a partir do levantamento da corteza. Então, se dá o processo de erosão. E à medida que vai passando o tempo, não, o relevo vai diminuindo e a energia também que se aplica, não, sobre o relevo, ele também diminui. E então esse é um processo, não, de diminuição tanto dentro da distribuição, não, da transferência de massa, como também a transferência de energia ao largo desse sistema, e que, ao final, quer dizer, e esse vai sendo um processo cada vez mais lento, hasta que chega à etapa final da evolução, que é uma superfície plana, já estável. Para Davis, o tempo é um elemento fundamental, não? E o relevo evoluciona passando por as etapas que ele classifica como juventude, madurez e senectude, não? Quer dizer, tendo aí, quer dizer, se decía muito o ciclo de vida, não? Isso, então, essas ideias são muito também influenciadas a partir eh, del evolucionismo, não? De Charles Darwin. Sin embargo, eu creio, em geomorfologia, o tempo, e isso para mim é muito claro, não? Quer dizer, em geomorfologia, o tempo ele se relaciona sempre com o espaço, e isso se dá através do conceito de escala. Então, isso queda bastante claro em los em Tricard, não? Quando ele planteou esta interação, não, entre a escala temporal e espacial em geomorfologia, em onde ele identifica a superfície, el área de la extensión de los procesos geomorfológicos e o tempo, não, o intervalo de tempo em que actuam esses processos, não, de formação destas unidades espaciais. Então, se em algum momento na história da geomorfologia, e isso ha sido muito importante no século XX, uma certa contradição entre a geomorfologia histórica e a geomorfologia de processos, não? O estudo de processos. A visão a partir da escala espacial e temporal, quer dizer, a visão a partir da escala,
como que resuelve esse conflito, esse problema, não? Então, há diferentes escalas de análise, diferentes ferramentas hay que aplicar, não, para o estudo, e em função da análise da dimensão espacial que se utiliza, obviamente a escala temporal vai estar presente, não? Então, acá, por exemplo, no caso de essa tabla que está um pouco densa, não? Pero Tricar lo que planteia são 7 órdenes de magnitude, em que em la escala espacial vão desde los 10 a la 7, ¿no? Kilómetros cuadrados, então são milhões de quilômetros quadrados, e tendo como referência a escala temporal, que é del orden de 10 a la 9, quer dizer, também milhões de anos, não? Então, à medida que vamos diminuindo, quer dizer, a extensão da superfície analisada, também o intervalo de tempo para de los processos atuantes vão diminuindo também, hasta uma escala uma escala grande, não? Em que se faz estudos de detalhe, e que os processos atuam, são de curto período, não? De curto prazo. Então, a escala la primera orden, ¿no? De la escala de Tricar, por ejemplo, que son 10 a la 7 kilómetros cuadrados, ¿no? Son 10 millones de kilómetros cuadrados. Aquí nosotros tenemos una escala de tiempo de millones de años. Y estamos hablando, en términos de ese nivel de espacio, estamos hablando de la corteza, ¿no? La corteza oceánica, de la corteza continental. Quer dizer, então, são unidades que têm uma velocidade de evolução muito lenta, que variam centímetros por ano, e que, então, tem sentido que estes eventos não se deem, não se desenvolvem, senão que em milhões e milhões de anos, não? E tomando o exemplo extremo, não, de maior escala, quer dizer, o que abarca extensões menores, e os processos são de curto prazo. Então, acá nós podemos pensar em perfil de playa em que pode cambiar em prazos de dias ou semanas, simplesmente por la variação, não, da energia das olas, não? Ou processo de erosão, não, em el suelo. Basta que uma lluvia torrencial passe por encima de suelo, e isto vai produzir uma erosão, não? E cambio, uma formação de uma cárcava, e isso pode ser processo de curto prazo, não? De prazo muito pequeno. Então, eu creio que isto é fundamental na geomorfologia, que é justamente quando a escala temporal ela se une à escala espacial e dá uma coerência. A própria metodologia para cada um desses níveis de escala vão estar preferidos, não? Vão ser os mais adequados para cada nível de análise, não? Inclusive, os demais históricos são de mais largo prazo, e as ferramentas que permitem estudos mais de processos vão ser aqueles de curto prazo. Assim, acá é resumo, não? Para essa relação entre escala espacial e temporal. Quanto mais pequena é a escala espacial, mais pequeno desde o ponto de vista da cartografia, não? Em que o denominador é grande e faz com que a fração seja valor muito pequeno. Então, quanto maior, mais pequena é a escala espacial, maior é a influência das forças endógenas, mais lenta é sua transformação, não? E a escala temporal tende a abarcar tempos mais antigos, não? Eu pus Cretáceo como uma referência. Em contrapartida, quanto mais grande é a escala espacial, não? Quanto abarca uma menor extensão, apresenta um maior número
maior detalhe, maior é a influência dos processos exógenos, não? De los processos dominados acá na superfície do planeta, a gravidade, a energia solar. Maior mais rápido é sua transformação. Podemos ter acá eventos que modificam em escala de dias, pode ser de mais largo prazo, mas podem ser também eventos de muito curto prazo, não? E aqui está a escala temporal. Estamos dentro de lo que seria no máximo, não? Um âmbito do oceano, quizás, e não muito mais allá de isso. Então, por aí, então, vamos resolvendo alguns conflitos metodológicos e teóricos, inclusive. Eu queria mostrar esse gráfico, ou essa forma de gráfico me parece importante, não? É um gráfico em onde a ordenada aparece a resolução espacial, temporal, perdão, e em la abscissa a resolução espacial. Então, aqui o tempo aumenta hacia arriba, é uma escala exponencial, não? E aqui a extensão espacial aumenta hacia a direita. Então, aqui vão aparecendo diferentes unidades geomorfológicas de análise, não? Desde as mais pequenas, não? Desde de grande escala, não? Pequenas, pequenas cuencas hidrográficas, não? Unidades, aqui estaria incluído unidades como playa, e vamos aumentando, quer dizer, ou a escala diminui, a extensão do território aumenta, e vamos chegando até o nível da tectônica de placas. Pero o que me chama a atenção acá desse gráfico, que eu tomei de Haggett, de seu livro, ele esse é um artigo que está em estes que era de Millington e Townsend, e foi adaptado também por Smith e Penn. É um trabalho interessante, não pude revisá-lo assim com maior detalhe, pero é Application of Remote Sensing in Geomorphology. Então, é um livro de 2009, todavia, todavia há mais saltos que dar com a informação de las imagens satelitais, não? E também as outras informações de caráter remoto. Aqui ele põe um limite de informação para a atuação de análises com as imagens satelitais. Isso foi o que me chamou bastante a atenção, é que dentro desse espaço acá do gráfico, aqui se podem realizar estudos com as imagens satelitais. Obviamente, deste gráfico hacia arriba, são outras ferramentas que necessito para conhecer, para hacer estudos acá, não? De desenvolvimento, evolução, não? Do espaço, e o mesmo hacia períodos de tempo ou espaços mais curtos, não? Aqui, quer dizer, períodos de tempo mais largos e aqui espaços mais curtos, com períodos de tempo mais curtitos também. Então, aqui mais ou menos vai um pouco de acordo. Ao lado, acá só mencionei algumas das atividades que uno normalmente faz, não? Principalmente quando estuda processos, mas também quando levanta informação de campo, quer dizer, observação em campo, medições de diversas naturezas, não? Tanto de formas como de processos. Muitos desses estudos se tomam muestras e se levam a análises de laboratórios, os sedimentos, por exemplo, não? E uno, quando está já em gabinete, a partir da interpretação dos dados, utilizando as ferramentas disponíveis, seja a percepção remota, seja a partir da elaboração de modelos digitais de elevação, de modelamentos com SIG, elaboração de mapeos geomorfológicos ou, inclusive, a partir, usando essas ferramentas, contar um pouco da história da evolução paleogeográfica de um determinado lugar, não? Eu queria, aproveitando, então, se mostrar
dos ejemplos de estudios míos, assim, del pasado y de más la actualidad, que trabajan con esta busca, ha buscado conciliar, ¿no? Eh, el principio del actualismo y también la cuestión de las escalas en geomorfología, tanto conciliando el tiempo con el espacio y también lo histórico con lo estudio de procesos, ¿no? Entonces, tratando de rescatar, de decir que si el actualismo me permite identificar los procesos del pasado en la actualidad, ¿no? Entonces yo puedo usarlo como una herramienta de análisis para poder interpretar eventos, quer dizer, ambientes actuales y cómo estos fueron desarrollando, fueron llegando al momento actual a partir de un determinado desarrollo. Entonces acá, fue mi tesis de magíster, de maestría, en donde yo estudié una zona del litoral de Río de Janeiro, en Brasil, y que presenta aquí, aquí muestro el mapa de toda la región. Aquí es Ciudad de Río de Janeiro, Bahía de Guanabara, y aquí la orientación de ese litoral muy, muy interesante porque él escapa un poco de la orientación general de la costa de Brasil, que es noreste-suroeste. Ele tem um sector aqui cuja orientação é este-oeste. Não, isso se deve à la tectônica, não, que é formada, se ha sofrido a partir da fragmentação do Gondwana e que ha dado nesse sector litoral essa configuração que está para o sistema de falhamentos escalonados, não, com a separação com a fragmentação del Gondwana. Entonces, mi área de estudio es esta de acá, Laguna de Araruama. Ella tiene esa forma aquí vista por Google Earth. Y durante que ustedes pueden ver, es una laguna separada por un cordón litoral. Y la gran controversia, la gran discusión durante el siglo XX fue cómo fue formada esa laguna, ¿no? Esa laguna, si era una bahía que fue encerrada por una flecha litoral, ou que outro processo podia haver dado origem a isto. Então, isso foi um tema bastante próprio do siglo passado, em que eu tive a oportunidade de participar. E antes de los estudos que o grupo com o professor que eu estava, só se considerava que o modelo proposto por Alberto Lamego, em 1945, que era a proposta que aparece su gráfico original. Aqui era uma ensenada que foi paulatinamente sendo encerrada por a deriva litoral. Então, em que aqui, pouco a pouco, um cordão arenoso foi crescendo e foi encerrando este corpo lacustre, não? Em forma de um lago, hasta que se encerraram completamente. E a dinâmica interna formou estas estruturas acá, conhecidas como espigones, não? Para poner um nome aqui mais hacia el espanhol, ¿no? Entonces, esse é um tempo interessante porque era mais ou menos o momento da geomorfologia em Brasília em que se faziam estudos históricos, não? Contando a evolução do paisagem. Posteriormente, então, foi tema de tese, eu o que hice foi tratar de evaluar se esse modelo era correto ou se através de la informação existente, as evidências de campo permitiam confirmar ou rechazar a hipótese de Lamego com respeito ao modelo de la construção de uma flecha litoral que encerrou este corpo. Então, a partir de los estudos, aqui esse mapa geomorfológico, ele identifica muito claramente que
que esta laguna, esta lagoa costeira, não, está encerrada por na verdade, são dois cordões litorais aqui nesse sector, que são paralelos entre si com uma depressão. E nessa depressão há pequenas lagunas costeiras também, que estão entre esses dois cordões. Aqui é um mais interiorizado e o mais atual, cercano, em contato com o mar, não? Essa estrutura não avança completamente até o final. Aqui está interrompido. E aqui, então, a interrupção desses dois cordões foi a causa da controvérsia. Então, dizendo que aqui, então, se estuvo aberto, o mar passava por aqui justamente porque foi crescendo nessa direção. Então, a partir de los estudos, que eu hice estudos tanto levantamento de dados para análise histórico como para análise de dinâmica, quer dizer, tratando de ver se na atualidade os processos que atuam são os mesmos, quer dizer, respondem da mesma maneira como proponia o autor, ou se ao contrário, não? Se estes processos não corroboram a hipótese de Lamego. E, además, buscando evidências acá em los sedimentos, se também dava fortaleza a sua hipótese ou la rechazava. Então, esses tratou minha tese, e minha tese, então, foi um levantamento, muita informação de campo, não? Aqui são os perfis que eu elaboro construído, aqui está a praia atual, o primeiro cordão, a depressão, e o segundo cordão mais antigo, e aqui detrás estaria a laguna. Ele se repite mais adelante, em outro sector da área de estudo. E em terceiro lugar, onde só há um cordão, esta é a forma, não? E aqui já está diretamente o contato da laguna. Esse perfil mais ou menos mostra como é o cordão, com duas estruturas de cordões litorais de idades distintas. As idades, eu tive a oportunidade de fazer datações em estes ambientes, e a idade sempre dava em torno de 4.700, 4.500 anos, mais ou menos. E isso, então, se dava uma ideia de que todo esse espaço tinha idades mais ou menos similares, não? E no lugar onde havia um solo cordão, se encontrou evidências de que o cordão existia previamente a partir de alguns depósitos antigos, não? Que mostravam sua presença, como que raízes, como que depósitos de uma arenisca, não? Arenisca de color negro, marrom, de muito consolidado, aparecia que aflorando em la laguna e também se metia por debaixo da laguna. Então, era evidência de que o cordão havia existido e que posteriormente ele foi erosionado por la dinâmica da laguna mesmo. Al final, então, se rechazou a hipótese de que a laguna se formou a partir de la acción de una corriente deriva litoral. Lo más aceptado es que lo que ha habido debido a la variación del nivel del mar, entonces se fue construyendo un cordón litoral, como ocurre acá en la costa peruana, cuando aumenta la energía de las olas, se construye un cordón litoral que bloquea el paso de la desembocadura de los ríos, y eso es muy común, ¿no? En la costa brasileña, y durante la variación del nivel del mar, durante el periodo del Holoceno, eso ha ocurrido. Y yo lo que muestro acá son curvas de variación del nivel del mar durante los últimos 7.000 años, mostrando diferentes niveles. Aquí la escala espacial acá es de más o menos 5 metros hacia arriba y 5 metros hacia abajo, a partir de un nivel cero de referencia. E o nível do mar, então, há 7.000 anos, estava por debaixo do nível atual,
depois ele chegou a subir por uns 3 metros por em cima, e ele ha bajado e ha vuelto a subir hacia los, más o menos, depois de entre los 3 y 4 mil años, y ele ha disminuído hasta el presente, ¿no? Entonces, esto más o menos corroboraba con la presencia de los cordones litorales, y eso es que entonces al final queda, y es lo que es aceptado, que estos cordones fueron construidos debido a la variación del nivel del mar, y no a través de una corriente de deriva. La única controversia que queda todavía son la edad de esos cordones, que a pesar de haber dataciones, todavía existe una discusión si es pleistocénico, el más antiguo, si es pleistocénico o holocénico. Saltando, ¿no? Saltando, no sé cómo estoy de tiempo, debo estar ya estourado, ya debo haber superado mi tiempo, ¿no? Ustedes me avisen, por favor. Sí, le queda 5 minutos, por favor. Ya, entonces, si tengo los 5 minutos, solo trataría de mostrar que en la actualidad y desde que he llegado al Perú, vengo estudiando a una escala todavía sigo estudiando la línea de costa y sigo analizando la variación de la línea de costa usando la herramienta de la teledetección, la comparación de imágenes satelitales, fotografías aéreas, ¿no? Y desde entonces, de esa época, eh, desde 1997 hasta el presente, vengo haciendo estudios de ese tipo, ¿no? Eso todo me llamó mucho la atención, lo que ocurría en la litoral de Trujillo, de Salaverry. Aquí está el puerto de Salaverry y aquí está la foto del año 1960 en que el puerto de Salaverry había recién construido. Y aquí después de más de, más de 50 años, ¿no? Casi 60 años después, hay una gran playa construida detrás del puerto y un gran proceso erosivo a lo largo de la costa, ¿no? Entonces, ese fue el tema que todavía sigo estudiando. Lo he estudiado desde entonces, a partir de diferentes herramientas, y en la actualidad lo que vengo aplicando también, vengo estudiando eventos de corto plazo, como por ejemplo el fenómeno del el niño costero de 2017, en donde las desembocaduras de los ríos han tenido variaciones muy significativas de sedimentación y formación de deltas que no duran, ¿no?, a lo largo del tiempo. Aquí lo que muestra es que el rojo es la condición normal, que el marrón acá durante el evento el niño costero, la cantidad de sedimentos transportada por los ríos forma una sedimentación muy grande en la desembocadura y que con el pasar del tiempo, cuando se cesa la alimentación de los ríos, esa línea de costa tiende a regresar a su estado normal, ¿no? Aquí es un estado intermedio, el amarillo, en 2018, y en la actualidad, bueno, acá no muestra lo actual, pero ha regresado a su posición inicial. Entonces, estos eventos son así cíclicos, ¿no? Y cuando ocurren, producen una gran sedimentación y después un gran proceso de erosión para lograr una estabilidad. En la actualidad, lo último que estoy haciendo, ya estoy disfrutando de la tecnología de los drones, en que podemos levantar información ya no más dependientes de cuando pasa el satélite, ¿no?, cuando se toma la fotografía aérea, sino nosotros podemos tomar esa información, construir un modelo digital de elevación a partir de la fotogrametría, ¿no?, a partir de las fotografías aéreas tomadas por los drones, construir nuestros modelos digitales, tener nuestras curvas de nivel y poder evaluar, levantar perfiles topográficos en cualquier posición de la playa, determinar volúmenes y otros análisis de más detalle en la playa que se puede hacer actualmente. Eso inclusive, para terminar, es lo que hemos estado, es la misma técnica que aplicamos a partir del análisis de variaciones de línea de costa, solo que essa línea de costa tomada a partir
de las imágenes de los drones, en que tengo una línea de costa aquí más erosiva, pegada más a las estructuras. Esa es la playa de Santa María del Mar. Y aquí la línea verde, una línea de playa más hacia el mar. Poder usando un modelo, un aplicativo a través de los sistemas de información geográfica, poder determinar, ¿no?, mediciones muy precisas entre la variación de estos dos puntos y de determinar tasas, ¿no?, de variación de línea de costa, como aparece acá. Es difícil de interpretar, pero aquí, en este punto, ¿no?, la diferencia entre una línea de costa y otra son de 91 metros, 91,68 metros, y la tasa anual de variación es de la orden de 10 metros por año. Entonces, yo creo que esa información es bastante útil, ¿no?, para la toma de decisiones, para crear planes de desarrollo, zonas de protección de la playa, y mi interés mayor es seguir desarrollando ese tipo de información y que los tomadores de decisión puedan usar esa información para el beneficio de todos, ¿no?, para que puedan tomar decisiones más adecuadas en el uso del territorio. En la presentación está la bibliografía que he consultado. Aquí faltó solo poner la tesis de magíster y el trabajo asociado a mi actual, alguna referencia. Espero resolver eso, pero esa presentación va a estar disponible para todos, ¿no?, seguramente, además de la presentación. Pero discúlpeme el tiempo, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Avaris Correa por esta brillante exposición. Y por favor los invitamos también a nuestros asistentes a dejar sus preguntas por el chat que van a ser respondidas. Bueno, vamos a dar este pase al doctor Alberto García. Él es licenciado en Geografía por la Universidad de La Habana, doctor en Ciencias Geofísicas por la Academia de Ciencias de Cuba, doctor en Ingeniería por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos. Comité de organización. Y me dieron información diferente a la suya. Creo que he cometido un error. Solicitamos a los participantes mantener sus micros apagados. Está bien. Por favor, llámeme después de hablar con el comité, ¿sí? Estaré esperando. Claro, se lo agradezco. Ya, muchas gracias. Bueno, continuamos. El doctor Alberto García Rivero, dentro del Perú, es docente e investigador principal a tiempo completo en la Escuela Profesional de Geografía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También es miembro de consejos editoriales y evaluador de revistas científicas en América Latina. Se especializa en geoecología, ordenación del territorio, riesgos de desastres naturales, evaluación de impactos ambientales, geografía del transporte, entre otros. Con amplia experiencia en consultoría de gestión de riesgos de desastres, estudios de impacto ambiental, en minería, gestión de recursos hídricos y turismo. Bienvenido, doctor Alberto García Rivero, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco como siempre a la Sociedad Geográfica de Lima por invitarme a compartir con ustedes en estas tardes, noches de martes geográfico. Y en el día de hoy, bueno, vamos a charlar un poco también con el tiempo, pero a diferencia del colega Carlos, yo me voy a referir a un espacio de tiempo extremadamente reducido, aquel espacio de tiempo donde aparece el hombre sobre la Tierra. Permítanme presentar, compartir mi pantalla. ¿Se está viendo bien la pantalla? Sí, sí se visualiza bien. Perfecto. Bueno, entonces, como le decía yo, a diferencia de Carlos, que ha hecho, me parece, un interesante resumen
del tiempo geológico, digamos, comparándolo, digamos, con nuestro tiempo habitual, pues yo me voy a referir a este pequeño sector de tiempo y final evolutivo en el cual ya el hombre tiene una presencia en el planeta, y más que cuando el hombre tiene una presencia, sino cuando la acción, digamos, modificadora del hombre, pues va a tener un peso en el cambio de la fisionomía del planeta. Por lo tanto, en la tarde de hoy vamos a charlar sobre el antropoceno. Muchos de ustedes seguramente han escuchado de alguna forma u otra hablar del antropoceno. Algunos tendrán una noción, digamos, completa del antropoceno, otros no tanto. Y en la tarde de hoy vamos a dar un pequeño bosquejo sobre el antropoceno y digamos, los impactos que ha tenido, cómo se considera el antropoceno y cuáles son las principales evidencias del antropoceno en estos momentos entre nosotros. Bueno, en primer lugar, el antropoceno es una época geológica propuesta, y cuando le digo propuesta porque ha habido propuestas de denominar a este periodo de tiempo de presencia del hombre en la Tierra con una, digamos, acción modificadora como una nueva época geológica, y marca más que todo el principio de las actividades humanas que han tenido ya un impacto significativo y generalizado en los ecosistemas, el clima y la geología de la Tierra. Refiriéndome un poco y tomando como base a lo presentado por el doctor Carlos con anterioridad, si me voy a referir al antropoceno, entonces me estaría refiriendo de todo aquel calendario, me estaría yo refiriendo al 31 de diciembre a las 11:59 con 59 con 59, y con esta cantidad de numeritos que podríamos estar hablando de trillones, cuatrillones, de milésimas de segundo, que son aquellas que van a estar referidas a la presencia del hombre en la Tierra, y a la presencia del hombre en la Tierra ya con una, digamos, capacidad de modificación. Este término antropoceno fue acuñado a principios de la década del 2000 por el químico atmosférico ganador del premio Nobel Paul Crusten, y también por el biólogo Eugen Stromberg. ¿Por qué los dos? Porque los dos evidentemente trabajaron por separado y casi en el mismo tiempo pues llegaron a esta misma, digamos, conclusión de que era hora de diferenciar este periodo en el cual el hombre va teniendo una acción modificadora muy fuerte. Y según ellos, pues, lo que hacen es con este término describir la era actual, la era que nos ha tocado vivir, que está caracterizada por la influencia sin precedentes de la humanidad en el planeta. Acá a la izquierda tenemos un fragmento de la escala geológica donde estamos mostrando el cuaternario. Dentro del cuaternario, el Plioceno y el Ooceno, que es el que vivimos en la actualidad, que son alrededor de 10.000, 11.000 años hasta el momento actual, donde apareció el Homo sapiens, donde hay una serie de especies que también aparece y que van a estar asociadas alrededor de 10.000 a 11.000 años hasta la actualidad. Bueno, en este Holoceno, digamos, en la parte superior actual de este Holoceno es donde se propone ubicar el Antropoceno. Bueno, ¿cuáles son las principales características de este Antropoceno? Bueno, hay algunas características que ya van, digamos, dibujando la presencia de este periodo acá. La rápida aceleración de la pérdida de diversidad. Para nadie es un secreto que en los últimos 50, 60 años ha habido una pérdida muy acelerada de biodiversidad. Constantemente, diariamente hay especies que desaparecen de la faz de la Tierra. La alteración generalizada de muchos ecosistemas naturales. Prácticamente todos los sistemas naturales, incluso aquellos más remotos, están recibiendo un impacto importante, y hoy en día, por ejemplo, en el caso de Perú, tenemos, digamos, un acelerado proceso
de hielo de los glaciares que puede traer consecuencias pues extremadamente graves para el país. La alteración de los ciclos biogeoquímicos que está asociado como esto, ahí podemos tener el ciclo del carbono. Evidentemente el ciclo del carbono ha sido uno de los ciclos que más se ha alterado. La deforestación pues hace digamos, un desbalance enorme en este ciclo del carbono, en los suelos que se comportan como capturadores de carbono. Cuando son talados, cuando son expuestos, pues los procesos de erosión pues hacen que todo este carbono evidentemente vaya a la atmósfera, y por supuesto las actividades humanas en el impacto en el sistema climático, que ya hoy nadie hoy en día niega la presencia de la variabilidad climática y el impacto climático como tal. Todos estos cambios, pues evidentemente son en gran medida resultado de una serie de actividades humanas que vamos a ver un poco al final, de la industrialización, la urbanización, la agricultura, la quema de combustible fósil, entre otros muchos. Por lo tanto, desde que se comenzaron a esbozar los principios que un poco sustentaban la existencia de este periodo geológico, entre comillas, pues ha ganado, digamos, un amplio reconocimiento dentro de la academia, fundamentalmente, de los científicos, incluso de los legisladores y también de parte de la sociedad civil. ¿Y por qué? Porque muchos tienen como argumento que poder reconocer el Antropoceno como una época geológica distinta, pues nos va a ayudar mucho más a poder comprender, a poder valorar el impacto tan grande que han tenido y siguen teniendo las actividades humanas sobre los sistemas terrestres, y además de esto entonces la necesidad de incrementar los esfuerzos por mitigar, por erradicar toda una serie de actividades que siguen agudizando todos estos problemas. En principio, esto es algo muy reciente, del año 2000. En principio, se han planteado diferentes fechas por diferentes autores para tomar en cuenta como principio del Antropoceno, es decir, fechas que podrían entonces estar marcando el inicio de un momento en la vida del hombre donde ya su capacidad de modificación comienza a cambiar, digamos, de forma importante el planeta. A partir de ahí, una de las fechas que se da, y digamos la primera fecha o la más antigua que se da, es el surgimiento de la agricultura y el uso de la tierra cerca de 8.000 años antes de Cristo. Bueno, aquí el hombre pues comenzó a practicar la agricultura, un poco dejó de ser recolector y pescador para convertirse en agricultor, ganadero, etcétera, y con ello evidentemente comenzaron a talar árboles, comenzaron a roturar la tierra, comenzaron a modificar las especies, y entonces hay varios autores, digamos, que plantean esta fecha como el inicio del Antropoceno. Otros vienen un poco más hacia adelante y ya plantean que el inicio de este Antropoceno se puede ubicar asociado a la Revolución Industrial, alrededor de 1750 ya de nuestra era, ya que plantean que a partir de ese momento pues comienza a haber un uso generalizado del carbón, comienza la gran industrialización y los impactos sobre el medio ambiente, pues incluido la emisión de contaminantes a la atmósfera, el cambio de uso de la tierra, un incremento en la explotación de los recursos naturales y por supuesto de la biodiversidad, podrían marcar perfectamente el inicio de este periodo. Otros todavía lo llevan mucho más acá y ya están hablando del pasado siglo, disculpen, y plantean de que este antropoceno se debe ubicar su inicio alrededor de 1945 con el inicio de la era nuclear. Se habla que por primera vez con la era nuclear hubo un fenómeno
que a pesar de ser local, pues tuvo connotaciones planetarias, porque el uso de las armas nucleares en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial trajo impactos que prácticamente pudieron ser registrados prácticamente en todo el planeta, más que todo con el incremento de la radioactividad, y a partir de ese momento todos estos digamos, procesos, como explicaba el doctor Carlos en su presentación anterior de sedimentación, etcétera, comienzan a sedimentar material con una carga, digamos, radioactiva diferente a la natural que poseía. Y por último, hay otros que desplazan más que todo 5 años hacia adelante y ubican el inicio del antropoceno en los años 1950. ¿Y por qué lo inician en estos años 1950? Porque ellos plantean que analizando toda una serie de actividades antrópicas y comportamiento de los sistemas naturales, es a partir de los años 50 donde se ve realmente un incremento acelerado de una serie de impactos en ambos sectores, tanto desde el punto de vista socioeconómico como desde el punto de vista, digamos, de deterioro de la naturaleza o de cambios de ciclos naturales. Esta es la última fecha en la cual se plantea que se podría datar el inicio de este fenómeno. Yo, después de haber estudiado un poco todo esto y leído mi criterio muy personal, yo me quedo con esta última fecha. Incluso para mí sería importante no separar esta era nuclear del 45, del 50, sino incluir esto como el momento de arranque de este periodo antropocénico. Existen toda una serie de elementos en los cuales los defensores de esta última fecha se basan para plantear de que inequívocamente la actividad del hombre comienza a tener un incremento y un impacto nunca visto a partir de la década del 50. A continuación yo les voy a mostrar algunos gráficos que son parte de estos estudios que han desarrollado todo un grupo. Ya hoy en día hay comisiones internacionales que estudian el antropoceno, hay maestrías en el antropoceno, hay doctorados en el antropoceno, hay muchos libros publicados sobre el antropoceno. Me parece que en Perú no se le ha dado, digamos, la difusión y la connotación que ya tiene, por ejemplo, en otros países. En el mismo Brasil se conoce mucho más, en México, sobre el antropoceno. Y ahora a continuación, entonces, como les decía, les voy a mostrar algunos gráficos que muestran que este término de la gran aceleración, que en principio lo utilizó por primera vez un grupo de trabajo de Darling en el 2005, que estudiaban la relación hombre-ambiente dentro del programa del hombre y la biosfera de la UNESCO, de Naciones Unidas. Pues ellos en su estudio pues se dieron cuenta que esa gran aceleración se producía a partir de los años 50. Y por lo tanto, pues les muestro a continuación la data sobre la cual, es decir, se elaboró esta, digamos, esta conclusión o esta teoría. Aquí tenemos una primera figura donde habla de las tendencias desde 1750 al 2010 en indicadores agregados a nivel mundial para el desarrollo socioeconómico. Y si ustedes ven, cada uno de los gráficos por acá tiene la unidad de medida y por acá tiene, digamos, el mismo periodo de tiempo. Todos tienen el mismo periodo de tiempo. Desde 1750
hasta el 2010. Y si analizamos, por ejemplo, el crecimiento de la población, es evidente que es a partir de la década de los 50 donde se produce una inflexión importante de la curva. Fíjense la pendiente de la curva de crecimiento de la población a partir de los años 50. Comienza un incremento acelerado de la población hasta el 2010. Pero si hablamos también de, digamos, de la producción global a nivel mundial, también es a partir de los años 50 cuando se produce un incremento de esa población, de esa producción global. Aquí está expresada en trillones de dólares. Fíjense cómo hay un marcado, hay una ruptura aquí en la pendiente con una pendiente muy fuerte de crecimiento. Si lo vemos en la inversión directa extranjera en los países, pues esto se desplaza un poquito más. Prácticamente en el año 50 comienza a desarrollarse un nivel de inversión directa que, bueno, va aumentando hasta el 2010 con ciertos mínimos que responden realmente, en este caso, a periodos de crisis. Si vemos la población urbana, al igual que la población en general, también hay un crecimiento a partir de los años 50. Si vemos el uso de energía primaria, como carbón, como petróleo, como más que todo carbón y petróleo, pues también vemos como la curva de incremento, pues aquí parte su impacto mayor a partir de los años 50. Lo propio con el consumo de fertilizantes. Fíjense cómo entre los años 50 el consumo de fertilizante no pasaba de los 10 millones de toneladas. Y hoy, a partir de los años 50, se incrementó, digamos, enormemente. Otros gráficos más. Tengamos acá importante es decir, algunas cuestiones que constituyen una modificación. Todos ustedes saben que la construcción de presas pues modifican enormemente el medio ambiente. Cuando se produce una presa, pues se pierden los suelos, se pierde la vegetación, se genera un espejo de agua que cambia las características climáticas, hidrológicas, etcétera. Y fíjense cómo el incremento de la construcción de las grandes presas comienza también a partir de los años 50. Fíjense, venía incrementándose, pero en los años 50 para el 60, pues se incrementa enormemente. Lo mismo pasa con el uso del agua. Fíjense cómo el uso del agua se incrementa con la producción de papel, que es un poco más de los años 50, con los medios de transporte que también se incrementan un poco más allá del 50, las telecomunicaciones que prácticamente se inician a partir de los años 50. Y fíjense algo interesante que a veces nosotros podíamos pensar que, bueno, el turismo ha existido toda la vida. No, el turismo ha existido toda la vida, pero antes de los años 50, ¿quién hacía turismo? Lo hacían nada más que las personas muy ricas, aquellas personas que tenían un nivel de vida extremadamente alto y se daban el lujo de hacer turismo. ¿Por qué? Porque la aviación era muy cara, porque todo era muy caro. Y sin embargo, vemos cómo a partir de los años 50 comienza un desarrollo acelerado también de la industria turística. Es decir, aquí se han mostrado algunos componentes socioeconómicos y se ve muy claramente cómo la década del 50, pues está como una década de inflexión, como una década donde todos estos procesos se aceleran. Vamos ahora a ver algunos gráficos relacionados con el comportamiento digamos, del planeta, del funcionamiento del planeta. Aquí las mediciones de dióxido de carbono, pues evidentemente cuando llegamos a la década del 40 también se dispara la concentración en ppm de dióxido de carbono. Algo similar pasa con el óxido nitroso. Lo mismo pasa también con el metano. Aquí con el ozono estratosférico se comienza
y es a la década del 60 que comienza a haber un incremento. Aquí venía incrementándose la temperatura del mar. En los años 80 más o menos hay un pequeño, pero ya sobre la década del 60-70 hay un incremento importante de la temperatura del mar y de igual forma de la acidificación del océano, que es las partículas iones de hidrógeno por milimol por kilogramo, pues evidentemente también se incrementan fuertemente. Aquí otras actividades relacionadas también con los recursos naturales, pues vean cómo se incrementan los niveles de captura de peces a partir de la década del 50 y cómo comienza el desarrollo de la acuicultura y realmente es a partir de ya de los años, digamos, 70, donde este incremento se hace extremadamente acelerado. Aquí tenemos también, pues, el nitrógeno en la zona costera, pues, también se incrementa enormemente, la pérdida de los bosques tropicales. Ya venía un proceso de deforestación y a partir de los 50, pues, continúa este proceso de deforestación, la domesticación de las tierras, es decir, el uso de tierras para la agricultura, tiene a partir de los 50 un incremento y después se mantiene mucho más alto que el anterior, pero a un incremento un poco más desacelerado. Y por acá tenemos la degradación digamos, de la biosfera terrestre, pues, en cuanto a decrecimiento de especies, pues evidentemente también es muy marcado a partir de los años 50. Visto estos gráficos, bueno, pues estos gráficos de la gran aceleración, pues van a tener o van a poder dar respuesta o permitir dar respuesta a dos preguntas que son vitales desde que se ha planteado el antropoceno. Primero, son los impactos de la actividad humana en la estructura y funcionamiento del sistema Tierra lo suficientemente profundo como para distinguir el estado actual del sistema Holoceno. En otras palabras, existe evidencia convincente de que un nuevo periodo de tiempo en la Tierra se justifica la historia, pues hemos visto que sí, hemos visto que a partir de los años 50 hay un cambio significativo en toda una serie de actividades fundamentales del hombre y también ese cambio significativo se ve reflejado en condiciones del planeta. Y en segundo lugar, pues plantea que si es este momento la fecha de inicio más apropiada para el nuevo periodo de tiempo. Evidentemente, cuando usted analiza, que no hay tiempo acá para analizarlo, en la charla que es una charla corta, cuando usted analiza los argumentos de las otras fechas que se plantean para el inicio del antropoceno, ninguna tiene la fuerza y ninguna tiene, digamos, los elementos convincentes que puedan, pues, evidentemente ser mucho más, digamos, esclarecedores y permitan la fundamentación que aquellos que plantean la gran aceleración de la década de los 50. Por lo tanto, todos estos gráficos socioeconómicos de la gran aceleración que vimos en la figura 1 muestran claramente cómo este fenómeno de la acción humana, pues, tanto en el consumo como en el incremento del uso de los recursos, pues es evidente. Y por otro lado, los gráficos correspondientes a la figura 2 también muestran toda una serie de tasas o estados de algunos parámetros del siglo XX en cuanto a los componentes del sistema. Si bien esta correlación en el tiempo no prueba causa-efecto, porque es decir, no permite probarlo como tal, pero sí evidentemente se está viendo que hay una correlación importante, y si analizamos cuáles son las actividades y cuáles son los comportamientos, pues evidentemente nos es fácil asociar que hay una serie de actividades que ha venido desarrollando el hombre y que se
intensificaron y aceleraron en la década del 50, que han tenido toda una serie de efectos en los componentes y en los ecosistemas que conforman el planeta. Hasta ahí un poco, como yo le decía, yo modestamente soy, digamos, partidario de esta fecha de inicio del Antropoceno y realmente, ¿por qué? Porque me parece que los argumentos son, digamos, prácticamente irrebatibles y son extremadamente superiores a los argumentos de las demás fechas de inicio. A continuación, pues ya para cerrar, solamente quería despertar en ustedes en el interés del Antropoceno y para cerrar quería ilustrarle pues cuáles son esas evidencias de que estamos en el Antropoceno. Bueno, el cambio climático es una de las evidencias de que estamos en esta parte del Antropoceno con la contribución antrópica que hemos tenido nosotros a este cambio climático. Tenemos en estos momentos grandes inundaciones, tenemos acá a la derecha, tenemos como nuestros glaciales, esto es en el caso de la Sierra Peruana, se han ido perdiendo los glaciales. Desde el año 70 hasta la actualidad, más del 40% de los glaciales peruanos se están perdiendo. Y el hecho de la pérdida de los glaciales tiene una connotación, bueno, tiene una connotación múltiple, pero una de las más, digamos, evidentes es que la gran mayoría de nuestros ríos tienen una alimentación a partir del deshielo estacional, a partir del deshielo de los glaciales. Cuando no existan estos glaciales, tampoco van a existir estos ríos que son la base de vida de múltiples comunidades, poblados, centros poblados e incluso parte de esa agua llega a las grandes ciudades como Lima a través de los ríos. Eso es bien importante. La otra cuestión es la ocurrencia de fuertes sequías. Aquí vemos cómo los animales mueren, digamos acá en este sector izquierdo de la transparencia, cómo los animales mueren producto de una gran sequía. Vemos acá el aumento del nivel del mar, como acá en la parte derecha, pues, evidentemente, estas son áreas que han sido ya alcanzadas por el mar, producto de que el mar ha ido incrementando su altura y estas instalaciones anteriormente se encontraban a veces hasta 15, 20, 30, 50 metros del mar y ya hoy en día están prácticamente en la zona costera, en el frente del mar, incluso a veces dentro del mar. Y la otra cuestión interesante del cambio climático, por solo citar una más, es la ocurrencia de fuertes huracanes, fuertes ciclones tropicales. Cada vez son más grandes y más intensos estos ciclones tropicales y este tipo, digamos, de bajas presiones, etcétera. Recientemente acá en Perú tuvimos un mal llamado huracán, porque realmente no era un huracán, pero sí era una zona de baja presión bastante fuerte y un poco anómala para la latitud y las condiciones en que se dio. Es decir, que entonces el cambio climático es un reflejo de este antropoceno que estamos viviendo. Otro reflejo importante de este antropoceno lo tiene, es decir, el proceso de deforestación. El hombre está llevando un proceso de deforestación acelerado que evidentemente ha eliminado miles y miles de hectáreas de bosque. Todas estas imágenes que están acá son en Perú. En la Amazonía peruana, como vemos acá, en una zona de bosque, como hay una deforestación acá, un área deforestada. Aquí tenemos los incendios forestales, cada vez también el cambio climático con los periodos de sequía y con la intervención del hombre en áreas que antes eran áreas prácticamente prístinas, pues aumentan los incendios accidentales o los incendios provocados. Muchas veces el hombre provoca incendios en esta forma de trabajo de roza y quema que se utiliza también en la Amazonía. Aquí tenemos la tala ilegal, aquí tenemos cómo se arrasan, aquí tenemos los camiones ilegales cargando parte de esa tala ilegal. Existe un acelerado proceso de deforestación que tiene una implicación climática muy fuerte y una implicación muy fuerte en los procesos de erosión, de los suelos, que son la fuente más importante de alimentación de todos los que habitamos este planeta.
La contaminación afectando a todo. Aquí tenemos a la izquierda cómo la minería ilegal afecta los ríos. Esto es en el Tambopata. La contaminación, digamos, en la ciudad. Esta es una imagen de Lima con el smog en la mañana de Lima. Aquí tenemos los accidentes con los derrames de petróleo. Este es un derrame de petróleo en la Amazonía, en la parte superior del oleoducto, que constantemente hay accidentes. Lo que pasa es que como se dan en la Amazonía, se visualizan muy poco. Los medios de difusión los tratan muy poco. A diferencia de este que ocurrió en Ventanilla, en las costas de Lima, y que entonces nos hemos enterado todo, hemos hablado del impacto, etcétera. Pero ¿por qué ha tenido tanta visibilidad? Porque afectó las costas de Lima. Estos que ocurren prácticamente mensualmente o quincenalmente dentro de la Amazonía prácticamente no se visualiza. Y por otro lado, una de las contaminaciones que está afectando el océano, fundamentalmente, que es la contaminación por plástico. Esta es una de las grandes islas de plástico, fíjense que ya está en uno de nuestros océanos. Es decir, la contaminación también es un reflejo de esta acción, digamos, modificadora negativa del hombre en cuanto a accidentes, convertimiento de hidrocarburos y otras sustancias, pues al incremento del transporte, la contaminación, las industrias, la disposición de los plásticos, la minería ilegal contaminando las aguas con mercurio, con diferentes, y además de eso, digamos, rompiendo y destrozando también parte de los cauces de nuestros ríos. Otra de las actividades que es un reflejo de este antropoceno es la industrialización. Cada vez hay más áreas que han cambiado su entorno, totalmente industrializada. Aquí a la izquierda, en la parte superior, tienen una central nuclear. Esta es una central nuclear incluso muy vieja, una central nuclear norteamericana de Robb Williams, donde ha habido varios accidentes nucleares, no de la magnitud de Chernobyl, pero sí ha habido reiterados accidentes nucleares en esta planta. Por acá tenemos otras plantas químicas. Fíjense qué parte del sector, qué gran magnitud tiene esta industria. Por acá tenemos, digamos, una industria de, digamos, la producción de gaseosas, que fíjense la magnitud que tiene y el impacto que generan todos estos pomos plásticos que se generan en esta industria en la contaminación con plástico que vimos en anterioridad. Y aquí tenemos evidentemente cómo también la industrialización, en este caso la minería, transforma, digamos, el medio geográfico. Esta es una imagen de Yanacocha, acá en Perú también. Y entonces, cómo la industrialización también, el hombre en su industrialización ha modificado de una forma ostensible, digamos, la superficie del planeta y la atmósfera del planeta y los recursos hídricos y el suelo. Otra de estas cuestiones es la urbanización. ¿Cuánto terreno urbanizado ya hay en el mundo? ¿Qué espacio ocupan las ciudades? ¿Qué espacio ocupan las carreteras? Aquí tenemos, esta es una ciudad de Malasia. Fíjense qué altura. Fíjense qué altura tiene. Qué impacto tan grande tiene. Esta es, digamos, acá en Estados Unidos, vemos acá la isla de Manhattan. ¿Qué queda natural de la isla? No queda nada. Hasta el último metro cuadrado está urbanizado. Y así, esto, por ejemplo, que vemos acá es una terminal de metro, una de las terminales de metro más grandes del mundo. Fíjense qué espacio. Y acá, pues, tenemos una calle en China. Miren cuántos miles de personas están transitando por esta calle. Es decir, la urbanización, las áreas urbanizadas
son áreas ya totalmente artificializadas, es decir, ya de natural en las ciudades quedan algunos parques que a veces son naturales, otros no, otros son parques que han tenido que ser resembrados, etcétera, y casi no queda nada. Y eso también es la huella del hombre. Y todas esas ciudades han tenido un crecimiento vertiginoso a partir de los años 50. Otra cuestión han sido el desarrollo de los medios de transporte. Fíjense, esto no es un parqueo, esto es una avenida en China que tiene 50 carriles, lo que vemos acá en la parte superior. Es decir, todos esos carros están en este momento en movimiento. 50 carriles tienen. ¿Qué ancho puede tener esa vía? Y así, la cantidad de carreteras que se van, el área que va ocupando las carreteras en el mundo es extremadamente grande. Aquí tenemos una terminal de trenes rápidos. Miren esto. ¿Qué tamaño tienen toda esta estación de trenes rápidos? También las vías de ferrocarriles ocupan ya en el mundo un área considerable. Y aquí tenemos uno de los aeropuertos más grandes del mundo. Fíjense qué tamaño ocupa ese aeropuerto. Miren aquí alrededor unas áreas urbanizadas. Miren el tamaño tan gigantesco que tiene el aeropuerto. Y este es uno de los puertos, digamos, más modernos del mundo. Este es el puerto de Rotterdam. Que gran parte de este puerto, casi todo lo que ven acá adelante, han sido tierras que el hombre ha construido. Es decir, en Holanda llevan muchos años haciendo toda una serie de sistemas de polder que permiten ir rellenando y, digamos, adicionando tierra emergida. Es decir, aquí ha habido una transformación del hombre enorme. Aquí el hombre ha generado nuevos territorios emergidos como parte de este puerto de Rotterdam. Es decir, incluso como el transporte, evidentemente, también impacta de forma, digamos, sustancial en esa transformación, en esa capacidad transformadora que ha tenido el hombre. Por último, en cuanto a la pérdida de biodiversidad, solamente quería quedarme acá con estas imágenes. Esto que tenemos acá son los animales más amenazados por la caza ilegal, por el hombre. Aquí tenemos entre los más amenazados el rinoceronte. ¿Por qué? Porque lo cazan más que todo para quitarle ese cuerno que en Asia tiene una serie se dice que tiene una serie de propiedades, etcétera. Y es increíble que animales que ya están prácticamente en un periodo de extinción, pues sean cazados más que todo para utilizar su cuerno. En el caso de los elefantes, lo mismo, para utilizar el marfil de sus colmillos. En el caso de la tortuga marina, que también está en muchos lugares amenazada, para utilizar su carne, para utilizar sus huevos y para utilizar el caparazón con fines ornamentales. Y en el caso realmente también de estas especies, realmente que de monos, en este caso, que se utilizan más que todo para utilizar su carne o para tenerlos de forma cautiva hoy en día en zoológicos y más que todo en zoológicos particulares de personas muy ricas, etcétera, que pagan lo que tengan que pagar. Y por último, le traía, esto es un resumen de estas 5 especies, los animales más amenazados que hizo la National Geographic el pasado año. Y por último, este curioso y pequeño animalito que se llama pangolín, es un pequeño mamífero escamado, que es la mayor víctima de este tráfico de fauna, principalmente en Asia y África. Pues se conoce ya que más de 1 millón de ejemplares han muerto a manos de cazadores en la última década,
adquiere principalmente lo comercializan en los mercados de China y Vietnam. ¿Y qué comercializan? Bueno, las escamas se utilizan fundamentalmente para preparar una serie de medicamentos sobre el asma. Dice que también es un medicamento efectivo contra el cáncer. Esas son las creencias en ese lugar. Y eso es un pequeño animalito. Y entonces la carne de este animalito, que es muy pequeña, pues se vende en restaurantes ilegales, pero muy lujosos, a unos precios extremadamente desorbitantes. Es decir, también el hombre de forma consciente, porque a veces lo hace de forma inconsciente, en este caso de forma consciente, pues ha contribuido sustancialmente a la pérdida de la biodiversidad, y se habla de que cada día son varias especies las que ya dejan de habitar este planeta. Con esto, yo quería, más que todo, en el tiempo que tenía, ilustrarle, primero traerle qué cosa es el antropoceno, un poco ver cuáles son, digamos, el inicio de este antropoceno y cuáles son las principales características de este periodo, que si bien todavía no, por la comisión del cuaternario de la Unión Internacional de Geología no ha sido aprobado como una época, etcétera, sí ya en la comunidad hay un consenso de que verdaderamente hay una diferenciación dentro del Pleistoceno y dentro de la presencia del hombre a partir de un momento determinado en que la capacidad de transformación del hombre pues es extremadamente alta, y ya aquellos conceptos incluso que manejamos o que se manejaron en la geografía en sus inicios, de que el hombre pues era un resultado del medio y que el hombre estaba supeditado al medio, ya en la última época, pues ese precepto realmente ya no funciona. El hombre en la actualidad es capaz de transformar de una forma, digamos, sustancial el medio en que vive, para bien o para mal. Eso era entonces lo que quería presentarles en la tarde de hoy. Y bueno, ya quedo abierto a las preguntas. Muchísimas gracias, doctor Alberto García, por su exposición, por traer este tema tan importante a esta mesa. Tenemos algunas preguntas y por favor también invitamos a los participantes a dejarnos sus preguntas en el chat. Hay una pregunta de Alfonso Navarro que menciona así, para cualquiera de los de nuestros expositores. Dice, ¿cómo impactan los procesos industriales en el medio ambiente y estos son reversibles? La primera pregunta, para cualquiera de los dos expositores, por favor. A ver, Carlos. A ver, ¿cómo impactan los procesos industriales en el medio ambiente y si son irreversibles? Bueno, yo creo que la exposición de Alberto muestra un poco esa tendencia, ¿no? Que a partir de a partir del inicio de la era industrial, ya el ambiente está siendo modificado, ¿no? La actividad industrial ha sido muy impactante y sigue siendo. Alberto mostró muchos ejemplos en ese sentido. Y son irreversibles en el sentido de que están alterando el clima. Y eso no, por más que, por ejemplo, en el caso del océano, ¿no? Por más que uno aplique las medidas de mitigación, reduzca significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero, el océano va a seguir calentándose y va a seguir aumentando en su volumen. Y eso es un proceso que va a seguir en los próximos 2 siglos, 3 siglos. Es irreversible en ese sentido, ¿no? El agua como reacciona de manera lenta, ¿no? A un estímulo de calor, va calentándose lentamente. Esse processo vai seguir, não? Se já está observando
variación de temperatura a los 700 metros de profundidad, eso significa que el calor se está disipando, ¿no? Se está disipando, se está migrando, ¿no? Ajá. Hacia mayores profundidades. Y entonces no hay cómo, no hay cómo evitar, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Lo que hay que hacer es justamente adaptarse, ¿no? Adecuarse a esa situación. Es reversible, sí, en ese sentido, ¿no? No se pueden alterar los procesos que, por ejemplo, el océano está respondiendo, la atmósfera, la temperatura también es un proceso difícil de revertir, ¿no? No sé lo que Sí. piensas, Alberto, No, yo pienso, coincido contigo, Carlos. ¿no? Es decir, hay un daño o hay un impacto que se ha producido, que como bien tú dices, el planeta tiene una cierta inercia a la hora de responder después. Si nosotros ahora, incluso en el mejor de los casos, que lográramos paralizar todas las emisiones, que transformáramos de hoy para mañana los procesos industriales, que toda la energía que tuviésemos fuera energía limpia, que los automóviles, los aviones trabajaran con energía limpia, etcétera. Si lográramos todo eso, se están dando una serie de procesos como calentamiento, etcétera, etcétera, que no se van a detener por ahora. Van a seguir ese curso porque, como bien dijo Carlos, ya, es decir, en el mismo caso de los océanos, pues hay una cantidad de energía acumulada en los océanos que la van cediendo de forma muy lenta. Y eso va a seguir sucediendo. Tampoco vamos a parar el deshielo de los glaciales porque hagamos todo eso. Ya hay un proceso de hielo que va a durar. Evidentemente, hay que parar eso para tratar de que no se intensifique más. Y por otra parte, lo más importante es lograr medidas de adaptación y de mitigación a estos procesos que ya son irreversibles. Por otra parte, no sé si se está viendo todavía mi presentación. Sí, sí se visualiza. Si se está viendo, observen acá, este es el área minada. ¿Ustedes creen que aquí, que a esta área le podamos devolver sus características, digamos, prístinas, sus características naturales? Ya ahí no hay suelo, ya ahí no hay régimen hídrico de suelo, ya ahí la hidrogeología desapareció. Ya es decir, ya esta es una transformación totalmente irreversible. ¿Qué podemos hacer? Bueno, tratar de que cuando termine, pues los procesos de descontaminación, etcétera, pero hay toda una serie de daños que son totalmente irreversibles. Lamentablemente, digamos, esta este periodo antropocénico ha sido un periodo que ha ocasionado y que ocasiona un gran impacto realmente a todos los componentes naturales, de una u otra forma. Muchas gracias, doctor Alberto, por su respuesta. Acotando a lo que han señalado, justo he estado leyendo una noticia donde dice que nuevas áreas promocionadas por Petroperú se superponen a 435 comunidades y 2 reservas indígenas. Creo que la Amazonía también es un ecosistema no solamente importante para el territorio peruano, sino para todo el globo terrestre en general. Y como ustedes mencionan, ¿no? Tenemos una situación real que es la crisis climática que ya le estamos atravesando y dar pie a que se sigan cometiendo más desastres naturales, creo que también es a veces la irracionalidad propia de los seres humanos o de los funcionarios, y son noticias que considero yo importantes para todos nosotros. Sin más, ya que no hay más preguntas, le voy a dar el pase al doctor Hildegardo Córdoba para que dé sus comentarios finales. Doctor Hildegardo, adelante, por favor. Muchas gracias a Betsabe. Es realmente vitalizante, diríamos, ponerse en una situación de estudiante, escuchando conferencias y con
reflexiones, experiencias, puntos de vista de maestros como son Carlos Tavares y Alberto García. Nos han hablado y a mí ha sido un regresar en el tiempo de mis años de estudiante, recordar los conceptos geomorfológicos que nos mostró Carlos, haciendo notar algunas de las aplicaciones prácticas y cómo eso, tal vez Carlos, por el tiempo muy corto que queda, que nos pudo haber llevado a un caso, por ejemplo, dado que se trata de los procesos que tienen que ver con el hombre, naturales y humanos, con lo que lleva, por ejemplo, a la geomorfología de las ciudades peruanas, especialmente Lima, en donde tenemos un libro abierto en la pared de la Costa Verde y de ver todos los procesos de las divagaciones que ha tenido el RIMAC en ir configurando ese paisaje, haciendo notar justo lo que Carlos nos explicaba de los procesos de deposición de materiales, por ejemplo, y que al final nos lleva a encontrar unas zonas que son más seguras, diríamos, para la construcción de viviendas y otras que son menos seguras, tal vez porque el suelo es un depósito de arena, por decir, y que eso para una zona como Lima, que está expuesta siempre a los temblores, entonces se convierten pues en zonas de riesgos y eso nos llevaría a todo este proceso de desastres que nos preocupan especialmente en estos últimos años. He escuchado también con interés la propuesta de Alberto de el antropoceno y de que cuándo se inicia el antropoceno. Me queda a mí todavía una cosa que no me convence en eso, porque se toman esos tiempos como si fuesen cortes de un queso y que se dice, bueno, yo esta parte es de tal año, esto no, a mí no me gusta, me voy para el otro. Los geógrafos tenemos siempre el concepto del proceso, de los procesos. Y eso es un proceso, por supuesto, largo. Y a mi entender, como bien lo dijo Carlos también, es el momento cuando ya el hombre hablamos de las sociedades en general, empiezan a reemplazar la fuerza humana por otras fuerzas, cuando empiezan las grandes transformaciones en la superficie de la Tierra. Y allí yo me inclinaría un poquito más atrás de lo que piensa Alberto y me iría más bien en los tiempos de la industrialización. Es un proceso largo, periodo que fue evolucionando. ¿Y por qué? Porque allí empieza a ponerse de relieve el reemplazo de la fuerza humana por otras. Es el tiempo de la construcción de las máquinas. Y las máquinas empezaron a transformar ya la configuración de la superficie terrestre. Veamos los ferrocarriles. Sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos conquistó el oeste por el ferrocarril. Entonces fue el instrumento que permitió hacer todo eso. Nosotros en el Perú también tuvimos los ferrocarriles y hablamos del ferrocarril a la Sierra Central, por ejemplo, y su función de túneles y todo ese tipo de cosas que ya son formas de transformación de la superficie terrestre. Por lo tanto, las curvas y todos sus gráficos han mostrado son parte de esos procesos. Es cierto, a partir de los 50 aparece un declive, pero eso es normal porque la población empieza a crecer también aceleradamente. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente Europa,
y todos, como ocurre en todos centros después de guerras, es que se abren procesos de reproducción acelerada, diríamos, casi para recuperar la fuerza laboral perdida, un poco por ahí, que yo me iría más en esa dirección. Pero no deja de ser interesante la discusión, porque nos lleva a una serie de reflexiones y de ver qué es lo que estamos. Yo no soy tan, diríamos, proclive a pensar que somos nosotros los seres humanos actualmente los que estamos produciendo todas estas transformaciones en el clima. También allí miramos de los procesos, y el proceso geológico, cuando miramos atrás, hablamos de las deglaciaciones y de los retrocesos de la era glaciar. Entonces, pues esos procesos se han dado, han venido, y hay estudios que se han hecho también en los Andes peruanos, que nos hacen ver pues que han habido tiempos de frío y tiempos de calor, y se habla de la mini deglaciación o la mini glaciación, etcétera, etcétera. Entonces, no es nada nuevo para la Tierra. La pregunta que siempre, y nosotros evitamos a veces hacerla, es: si los seres humanos desapareciéramos de la Tierra si hacemos una especie de un escenario así, ¿ustedes creen que va a bajar la temperatura? No, ¿Ya? Viene otra cosa. No, yo estoy haciendo mis reflexiones de eso porque queda para largo. Estaba pensando, por ejemplo, lo que nosotros hacemos, que hacemos intentos para decir, vamos a ver cómo vamos a disminuir el calentamiento global y vamos a comportarnos como niños buenos. Como niños buenos acordamos que el día de la Tierra nosotros apagamos las luces en las ciudades por 1 hora. Pues bien, pensemos en qué impacto eso tiene realmente en el calentamiento global. ¿Ustedes creen que hay algún impacto? Primero, porque la Tierra no es plana, por lo tanto, no se apagan todas las luces de la Tierra al mismo tiempo, que podría eso tener un impacto. Les sugiero, sin que yo sea un físico, por ejemplo, hacer un pequeño modelito que viene para los físicos. Un modelito donde yo pongo a una simulación de que es un globo terrestre. En una esquina o en un lado pongo un foco que prende, que es el sol, que alumbra la Tierra, al cual eso, y al otro lado pongo una especie de beam que sea igual a cubrir a todo el meridiano, que cubra así. ¿Por qué? Porque en los meridianos tenemos la misma hora. Si apagamos las luces, nos vamos por meridianos, ¿ya? No por paralelos. Entonces, un meridiano, y ver 1 hora calibrada, cuánto cambia el enfriamiento de ese globo. Y podríamos tener una idea de lo que está ocurriendo. Se me ocurre así, pero mire, habría muchas cosas que hablar dentro de esto, pero les agradezco mucho a Carlos y a Alberto por este tiempo que nos han dedicado, por estar con nosotros un rato, compartir sus investigaciones, y, por supuesto, también agradecer a nuestros asistentes que están viniendo cada martes a escuchar estas reflexiones que ayudan al conocimiento científico, y que tal vez todo eso también nos lleva a reflexiones y a mejorar nuestras posibilidades de actuación en el mundo en que vivimos. Gracias a todos en el nombre de la Sociedad Geográfica de Lima, y también gracias a nuestro patrocinador, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Gracias a todo este equipo que se objetiviza con la presentación de Betsabe, pero que van detrás de todo lo que se encargan de hacer que esto sea posible.
Gracias a todos y será hasta el próximo martes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Gracias.